Bendiciones para todos, bienvenidos a su programa Restauración 2.0 por la única fiesta que trae libertad, Festival 102.1. Le damos gracias a Dios por hoy estar nuevamente en este lugar. Pastor, buenas noches. Sí, buenas noches, bendiciones para todos, qué bueno estar por aquí nuevamente. Damos gracias al Señor por esta noche, por este tiempo maravilloso que nos permite estar acá. Hay mucha gente que ha sido bendecida por los temas, he tenido mucha información de todos los temas que han sido de bendición. Gracias al Señor, gracias a su Santo Espíritu, nos está permitiendo nuevamente estar por acá con ustedes compartiendo un maravilloso tema que se llama Destruyendo Fortalezas Mentales Negativas. Así vamos a trabajar este tema, ese va a ser el título de esta conferencia. Y para arrancar este tema, porque el tiempo nos está arropando, vamos a comenzar con un texto bíblico que está en la segunda carta de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6. Esa va a ser nuestra base bíblica para trabajar este tema maravilloso, a lo cual pido que si puedes tomar nota, libreta de apunte, una Biblia allí a la mano, muy atento con esta conferencia porque estoy seguro de que esto te va a bendecir mucho. Vamos a leerlo. Amén. En esta versión dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas en Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de la arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Fíjate aquí lo que estamos compartiendo en una nueva versión que nuestro hermano Manuel Paredes está compartiendo allí con la audiencia. Y hay algo tremendo allí porque según el capítulo 10, pero en la versión Valera, dice en esta versión, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y aquí me detengo. Aquí me detengo porque de esta escritura vamos a analizar por lo menos 3 palabras claves que aparecen allí. Esto es muy importante analizarlo, mi gente, porque muchas veces hacemos la lectura y vamos muy corriendo, vamos muy a prisa y no nos estamos dando cuenta que en el fondo, qué es lo que realmente quiere decir el apóstol Pablo o qué le quiso decir el apóstol Pablo y que nos sigue diciendo hoy a nosotros los creyentes a través de este episodio bíblico. Entonces, Pablo dice que aunque estamos en este cuerpo físico, es lo que está queriendo decir, no arreglamos las cosas de acuerdo a la fuerza física. Y sigue diciendo porque las armas con las que nos dotaron no son literales, no son físicas, sino poderosas, escucha, poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y ese es el primer aspecto de esta prédica o de esta palabra que vamos a comenzar a analizar. Más adelante dice en esta versión, derribando argumentos, esa palabra también la vamos a analizar, argumentos, y toda altivez. Esta palabra también la vamos a analizar, altivez. Entonces, estaríamos analizando fortaleza, argumentos y altivez, que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Y vamos a empezar con la palabra fortaleza. Para los que están tomando nota, sería bueno que anotaran esto y hicieran esta pregunta: ¿qué es una fortaleza? Esto es lo primero que vamos a analizar, porque es lo que aparece allí, claro, en el texto. Entonces, una fortaleza es cualquier idea o pensamiento que se levanta en nuestra mente a los cuales nos aferramos, hasta que termina por aprisionarnos. Una fortaleza es una idea establecida en la mente que predispone a una persona a cierto tipo de reacciones, que mantiene la mente impregnada de desesperanza y causa que una persona acepte que no puede cambiar una situación. Atención con esto, porque mire lo que estamos aclarando a través de lo que estamos compartiendo. Fortaleza tiene que ver con una idea establecida que predispone
que hace que una persona esté, ¿entiendes?, siempre predispuesta a una situación debido a esa idea que tiene establecida dentro de su mente, que ciertamente es una fortaleza. Ahora, se mantiene la mente impregnada de desesperanza y causa que una persona termine aceptando que no puede cambiar su situación. Una fortaleza es todo lo que nos impide hacer lo que Dios dijo o lo que Dios dice que se puede hacer. Esto suena mejor, suena como más directo, claro, más claro. Y si alguien pregunta en este momento, bueno, ¿y qué es eso? Que nos está impidiendo hacer lo que Dios dijo que se puede hacer. Bueno, lo acabamos de decir, una idea establecida a la cual nos aferramos y esa idea establecida nos aprisiona y nos hace creer que no vamos a cambiar esa situación, que no vamos a salir de esa situación. Eso es una fortaleza mental. Es bueno que estudiemos esto porque tenemos que saber qué estaba diciendo Pablo o qué quería decir Pablo en ese momento cuando le habló a los Corintios y le dijo, mira, las armas con las que peleamos no son carnales o físicas o literales, sino poderosas en Dios para destruir, ¿qué cosa primero? Fortalezas. Voy a leer otra cosita. La palabra fortaleza se encuentra una vez en el Nuevo Testamento usada metafóricamente por Pablo en una descripción de la batalla espiritual del cristiano. Este pasaje revela cuál es el campo de batalla, a dónde exactamente se libran esas batallas tremendas. Ese es el verdadero campo de batalla que entiendo que todo creyente debe estar consciente. Porque es bueno preguntarle a la audiencia que está allí, mira, de acuerdo a lo que tú entiendes por ser creyente, ¿dónde se libran las grandes batallas espirituales? Entonces, si alguien es entendido en estos temas, se va a dar de cuenta que ciertamente la batalla no es física. Totalmente espiritual. La batalla es totalmente espiritual y la batalla se da en la mente. Entonces, lo primero que vamos a estudiar aquí es qué es una fortaleza. Esto es lo primero que realmente tenemos que entender. Ahora mismo vamos a explicar cómo es que una fortaleza, cómo es que estos pensamientos, que eran pensamientos, terminaron convirtiéndose en una fortaleza y nos terminaron aprisionando. Y decíamos que íbamos a explicar cómo es que el asunto se convierte en una fortaleza. Porque lo primero era que estábamos estudiando lo que es la fortaleza. Ahora vamos a entrar en los argumentos. Fíjate, la palabra griega que se traduce como argumento es logismo y puede traducirse como razonamiento o pensamiento. Un argumento es una explicación que apela a la razón. Básicamente, es un razonamiento lógico que justifica algo como verdad. De ahí es que el apóstol Pablo lo compara con una fortaleza. Cuando una aparente verdad es introducida, mire, vamos a ponerle un poquito de atención a esto porque esto es tremendo. Cuando una aparente verdad es introducida en nuestra vida a través de un razonamiento lógico, esta supuesta verdad se convierte en una fortaleza muy difícil de vulnerar debido, según mi propio criterio. ¿Qué quiero decir con esto que estoy compartiendo? Estoy hablando de una supuesta. Porque posiblemente esto que aparentemente creemos que es verdad, posiblemente puede ser una mentira. Entonces resulta que cuando yo acepto una mentira como que si es una verdad, yo estoy aceptando efectivamente ese razonamiento, ese argumento, y posiblemente estoy corriendo el riesgo de quedar atrapado en esa supuesta verdad. Pero voy a seguir avanzando. Nuestro argumento debe ser cimentado en la palabra de Dios, es decir, respaldado por la mayor cantidad de criterios o versículos bíblicos. ¿Por qué? Porque un argumento es una fortaleza que solo puede ser destruida con otro argumento más fuerte. Mira lo que estoy tratando de poner. Cuando un pensamiento negativo viene a nuestra mente,
Eso es a lo que la Biblia llama un argumento. Entonces, ese argumento se puede convertir en nosotros o para nosotros en una fortaleza más adelante. Por eso es importante ir analizando cada cosa que vamos diciendo. Fíjate algo, este argumento es una fortaleza que solo puede ser destruida con otro argumento más fuerte, más convincente, mejor preparado y cimentado que el falso argumento. De alguna forma, para poder hacerle frente a un argumento, hacerle frente a una artimaña, a un dardo del enemigo, yo tengo que tener, por la palabra de Dios, unos argumentos bastante sólidos, bastante fuertes, bien firmes, bien preparados, para poder hacerle frente a una cantidad de cosas que van a venir a nuestra vida. Mentiras, son mentiras, pero parecieran verdades. Claro. Y tenemos que estar pendientes porque a las 24 horas del día nosotros estamos siendo atacados con cualquier cantidad de pensamientos que vienen a nuestra mente con el único objetivo de traer confusión, traer desesperanza, traer desesperación, ansiedad, incredulidad. Ese es el objetivo, o esa es la manera, la forma como Satanás de alguna forma envía dardos, ataca la mente del creyente a través de argumentos, a través de mentiras. Y atención, porque vamos a ir explicando de manera pausada para que se entienda bien esto, porque ahora mismo la mayoría de los cristianos estamos teniendo una batalla muy recia en nuestra mente. Y lo más peligroso de esto, yo considero, es que el pensamiento que no es nuestro, que viene del enemigo, viene a nuestra mente y ese pensamiento nos hace creer, o algo dentro de nosotros nos hace creer que nosotros mismos somos los que estamos fabricando esos pensamientos. Mire lo peligroso que es esto. Es por esto que Pablo, al advertir que nuestra alma o armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, añade: derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Un argumento es una explicación que apela a la razón, a la lógica, a lo que aparentemente tiene una lógica humana. Básicamente es un razonamiento como producto de la lógica de una persona que justifica algo como verdad. De ahí que Pablo, o el apóstol Pablo, lo compara con una fortaleza. Los argumentos son la filosofía, los razonamientos y los esquemas del mundo, con la que el maligno de alguna forma trabaja o quiere confundir nuestra mente. Son los argumentos, son la filosofía, los razonamientos y los esquemas del mundo. Por eso Pablo a los romanos le dice: no conforméis, no te conformes a esos razonamientos que pareciera que tuvieran lógica humana, que pareciera que fueran verdad, porque viene un pensamiento a tu mente que te dice: eso no es cierto que Dios te escucha, Dios no te oye, porque si Él te oyera, tu situación se hubiese resuelto. Esa es la batalla, sí, a la cual todo creyente está sometido. Dios no te escucha. Mira, ahorita mismo no tienes dinero. ¿Tú crees que si Dios fuera tan bueno como tú dices, verdad que tuvieras dinero? ¿Tú crees que si Dios fuera tan bueno, no tuvieras comida en la nevera? ¿Tú crees que si Dios fuera tan bueno, no tuvieras trabajo? Ese es el ataque a la cual todo creyente tiene que estar sometido a un combate constante, día tras día, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo muchas situaciones complejas en todos los aspectos. La mente del creyente está siendo bombardeada. ¿Y sabe qué está trayendo eso como resultado? Desánimo, hermano. Mucho desánimo. Porque si el creyente no tiene un argumento bíblico más fuerte que el argumento que Satanás te está lanzando, te va a derrotar. Vas a caer derrotado. Porque ciertamente en lo que busca el enemigo con todos esos razonamientos lógicos
porque está apelando a la razón. Y acuérdate que en este camino nosotros no trabajamos con la razón, nosotros trabajamos con la fe. Entonces la razón, el enemigo te está atacando por la razón, humanamente hablando. La lógica humana. La lógica humana. Y el pensamiento te está diciendo, métete la mano en el bolsillo. No tienes ni $1. ¿Cómo crees tú que Dios está contigo? Si Dios estuviera contigo, tú tuvieras dinero en el bolsillo. En ese momento, alguien tiene que decir, sí, es verdad, aunque no tengo ahora mismo $1, pero ¿sabe qué? Dios me ha sustentado. Amén. A pesar de que no tengo una entrada constante, diaria, semanal, mensual, etcétera. Dios está conmigo y me lo ha demostrado día tras día. Y dice la palabra que si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Cuidará también de mí. Ojo, pero aquí, en este combate, hay que estar bien preparado, mi gente. ¿Por qué? Porque mucha gente ahora mismo está perdiendo este combate porque no está dejándose entrampar con el enemigo, porque el enemigo está apelando a la razón, tergiversando la palabra. No fue lo mismo que le dijo a Eva en el paraíso. ¿Te recuerdas? Sí. Tergiversó lo que Dios había dicho. Entonces Dios había dicho, Adán, Eva, todos los frutos del huerto pueden comer, excepto aquel que está allá, excepto uno. ¿Qué dijo la serpiente? Mira, ese Dios que ustedes le sirven no es ningún Dios bueno, nada. Porque si Él fuera bueno, ¿cómo es que Él prohibió? ¿Cómo es que Él le prohíbe a sus hijos, después de haber creado todas esas cosas buenas que están allí, todos esos frutos, que no pueden comer de ninguno de ellos? Esa misma mentira con la cual sedujo a Eva y entrampó tristemente esta pareja, bueno, es la que sigue repitiendo en la mente de muchos creyentes y le ha dado muy buenos resultados, tristemente. Es la arma que puedo decir que, bueno, ya está más que confirmado, que es la que le ha dado más resultados, mejores resultados al enemigo. El engaño, ¿no? La trampa, las artimañas que usa de alguna forma para hacernos pecar, para hacernos renegar de Dios, para de alguna forma tratar de que nosotros no tengamos la misma fuerza, la misma pasión, la misma entrega. Mire, si una persona no está bien fundamentado en la palabra de Dios para poder resistir cada uno de los argumentos con la cual Satanás hace el trabajo, ese trabajo, digamos, malvado, malévolo, para desestabilizar al creyente, si no está bien fundamentado, hermano, va a ser arrasado. Y lamentablemente hemos visto que mucha gente no ha podido resistir porque es una batalla que no se resiste con fuerza humana. Pablo se lo explicó a los corintios y le dijo, esta batalla no la vas a ganar con fuerza física porque esto es espiritual, hombre. Usted hacía una pregunta hace un momento de que ¿por qué sería que Pablo le estaba diciendo eso a los corintios? ¿Será que ellos estaban tratando de enfrentar ciertas cosas o resolver ciertas cosas con los medios humanos, con sus propias fuerzas? Bueno, había, déjame recordar, déjame de alguna forma irnos un poquito a la historia, porque estaba unos atrevidos, vamos a llamarlo así, unos atrevidos que estaban en la congregación, que acusaban a Pablo y le decían, Pablo, mira, yo no sé qué pasa contigo, porque nosotros no, era el criterio que ellos tenían, ¿no? A nosotros nos parece que tú eres muy atrevido cuando estás lejos, pero cuando estás cerca, yo veo que tú no vienes con la misma fuerza con la que nos confronta cuando estás lejos. Y Pablo dijo, wow, los hermanos de Corinto no eran todos, era un grupo que estaba allí que se atrevieron a confrontar a Pablo. Y Pablo le dijo, mire, yo no voy a pelear. Pablo entendía quién estaba produciendo en estas personas ese tipo de ideas. Pablo entendía que esa batalla era espiritual y necesitaba Pablo pelearle en lo espiritual. Porque ellos le decían a Pablo, no, tú eres débil, tú no eres tan fuerte como cuando estás lejos. Porque cuando tú vienes no vemos esa misma fuerza como con la que tú nos confrontas a través de tus escritos. Y entonces Pablo le dijo, mira, y te voy a decir la verdad, aunque ando en este cuerpo físico, no voy a pelear con ustedes en la carne.
no voy a usar mi fuerza física para pelear, porque yo sé que mi pelea no es contra ustedes, mi pelea es espiritual. Y aunque ando en este cuerpo de carne, no voy a, porque yo sé que las armas con las que peleo son poderosas en Dios para destruir la fortaleza. Esta gente tenían unas fortalezas mentales que debido a los argumentos que tenían contra Pablo, terminaron siendo atrapados en una fortaleza. Y lo más tremendo que luego estaban mostrando orgullo y altivez. Para allá vamos ahorita, porque mira lo que pasa. Viene el argumento, ¿no? El argumento es un pensamiento que al mantenerlo allí por un largo periodo, eso se convierte en una fortaleza. Por eso decíamos que una fortaleza es cualquier idea o pensamiento que se levanta en nuestra mente a los cuales nos aferramos. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Que ellos se aferraron a la idea de que Pablo era de acuerdo a la forma como ellos lo veían. Entonces, eso se terminó convirtiendo para ellos en una fortaleza. Y Pablo le dijo, mira, esa fortaleza que ustedes tienen lo llevó a convertirse en gente altiva, en gente atrevida. Y se lo decía a alguien, refiriéndome a Pablo, Ajá. que sabía lo que era tener ese tipo de pensamiento o esos argumentos en la mente, donde él no le pesaba levantar espada o levantar piedra contra alguien. Entonces le quedaba demostrado que realmente había un cambio que venía en la mente. Ahora fíjate, vamos a leer un momentico a Romanos, porque a los romanos Pablo le dice que no se conformaran. Pero vamos a leerlo. ¿A qué cosa no quería que los romanos se conformaran? No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oye, es tremendo, porque Pablo le está diciendo a esta gente, mira, no te conformes, no te adaptes a esa forma, a esos criterios, a esos razonamientos lógicos, a esa filosofía, a esas ideologías. No te adaptes a eso, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Lo que está queriendo decir el apóstol es que nuestro entendimiento tiene que estar constantemente pasando por una renovación. Porque si no hay una renovación permanente de nuestro razonamiento, de nuestra mente, podemos quedarnos atrapados en un argumento. Y quedarnos atrapados en un argumento allí se puede convertir para nosotros en una fortaleza. Entonces, tiene que haber una purificación, tiene que haber una renovación, en donde esos pensamientos mediocres, de fracaso, de que no va a haber éxito, de que no voy a poder salir de esta crisis, de que no me voy a levantar, de que no voy a ver tiempos fructíferos en mi vida, de que no voy a ver los cielos abiertos, de que tengo que renunciar a eso a nivel de la mente para poder comenzar a ver y que se cumpla lo que dice el apóstol allí, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Tristemente, mucha gente, por no renovarse, no ha podido ver lo que es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. ¿Cómo lo dice? En esta versión dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. En personas nuevas. Al cambiarle la manera de pensar. La manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Escuchen, según lo que dice el apóstol Pablo, la voluntad de Dios consiste o tiene tres aspectos importantes. Es buena, es agradable y perfecta. Y es perfecta. Ok. La pregunta es, ¿eso que es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, será que encaja en un creyente que todo el tiempo está hablando de problemas? No. En un creyente que siempre está en una prueba, en una lucha, que siempre habla cosas negativas, que cuando se cura de un problema entra en otro. Cuando no... O sea, siempre tú lo ves, pasan los años
Y esta gente se quedó atrapado en la misma situación. Cada vez que tú lo ves, ora por mí. ¿Qué pasó ahora? No, que tengo un problema de salud. Pasan 2 años, lo vuelves a ver, ora por mí. Acuérdate de mí en tus oraciones. ¿Qué tienes ahora? Mi esposa me dejó. Pasan 2 años, mira, ¿qué tienes ahora? Mis hijos se fueron. Pasan 2 años otra vez y te dice, ora por mí. ¿Qué te pasó? Me botaron del trabajo. Bueno, ven acá. ¿Cuándo es que tú vas a disfrutar eso que la Biblia dice que Dios tiene preparado para nosotros? Que su voluntad es buena, que su voluntad es perfecta. ¿Y qué otra cosa es? Buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? ¿O qué es lo que ha pasado? La mente, mi hermano. La mente. La mente está atrapada. La mente está atrapada en un pensamiento que le hace creer que todo el tiempo tiene que estar en un supuesto proceso. Por eso es que a mí me aterra cada vez escuchar a un hermano siempre hablando de proceso. Yo digo, ¿qué es lo que te pasa, hermano? Porque eso, o sea, ¿por qué siempre hablar de eso? Mira, eso se volvió para las iglesias, hermano, como el pan nuestro de cada día. Ese mensaje que todo el tiempo aguanta, soporta el proceso, que la dificultad, que no te rinda. Y bueno, pero Toda la vida. toda la vida. Toda la vida vamos a estar todo el tiempo en este tipo de cosas. ¿Qué es lo que realmente está pasando ahí? Falta de renovación, hermano. En la mente, en el entendimiento, hermano. Están atrapados en unos argumentos que les está haciendo creer que hay que sufrir. Que hay que vivir toda una vida sufriendo porque es la única manera de que entremos en el cielo. Entonces, ¿cómo hacemos con esa parte? Porque Pablo aquí está diciendo a los romanos, o sea, no imiten Ajá, las conductas ni las costumbres de este mundo. ajá. Entonces, ¿cómo hacemos? O en qué rango podríamos colocar a esas personas? Porque Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Ajá. Correcto. Entonces, si una persona está viviendo la misma cosa y habla el mismo lenguaje que se habla en el mundo, entonces su modelo no es Cristo. Entonces está aferrado a las conductas, a las costumbres Ajá. y al modelo del mundo. Porque volvemos, si tú siempre me vas a hablar de problemas, entonces tu modelo no es Cristo. Exactamente. Mira el objetivo de esa fortaleza, Manuel. El objetivo de esa fortaleza es controlar nuestra mente y alejarla de la verdad de Dios. De la verdad que Dios dice, Él es mi pastor y nada me faltará. Pero es tremendo porque hay gente que aunque sabe que la Biblia dice así, Él es mi pastor y nada me faltará, pero... Bueno, pero ¿de dónde salió ese pero? Él es mi pastor y nada me faltará, pero... Ese pero es el argumento. Y hasta que no suelte ese argumento, él no va a poder experimentar lo que dice la Biblia, lo que significa cuando el Señor dice, Él es mi pastor y nada me faltará. Ajá. No va a poder llegar hasta ahí. No va a poder llegar hasta ahí. Bueno, fíjate algo Ajá. aquí que usted está diciendo, ok, Jehová mi pastor y nada me faltará, pero hablaba hace un momento de que el argumento es una mentira, podríamos decir una mentira, es una verdad distorsionada, una Ajá. verdad irreal. Entonces, lo digo porque lo he escuchado. El argumento bíblico, porque el tema es que te dicen una mentira con una verdad, es una verdad bíblica, pero enseñada de una manera incorrecta. Incorrecta, claro, así es. Entonces te agarran, vuelvo y repito, lo digo porque lo he escuchado. Jehová mi pastor y nada me faltará, pero he aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Entonces se agarran ese argumento, abundancia y escasez, pero ya va, porque Pablo dijo eso. ¿A qué se refería Pablo a vivir en escasez? Claro. Entonces el argumento que nos meten de escasez es no tener nada. Sí. Y es Totalmente errado. Y para sacar a alguien de ahí, hermano, cuesta. Es muy difícil. Mira esto. En la Biblia las fortalezas mentales son patrones de pensamientos y creencias que se oponen al conocimiento de Dios. Repito, en la Biblia las fortalezas mentales son patrones de pensamientos y creencias que se terminan oponiendo al conocimiento y a la verdad de Dios. Porque son patrones
de que, por ejemplo, tengo que sufrir. Ya va, pero espérate. No dice la Biblia que el Señor es bueno. Mire, mi gente, esto hay que ponerse las pilas, ¿yo? Mire cómo se manifiesta el argumento. Puede manifestarse este argumento en contra de Dios como pensar que es injusto o que no escucha el Señor nuestras oraciones. No me responde, vale, oro, le pido, hermano, tal, ora tú. Que Dios a ti sí te escucha. Ora tú, pastor, porque tú eres pastor y el Señor te va a oír a ti. Y bueno, ¿y quién te hace creer que Dios no te escucha? O sea, ¿de dónde tú sacaste esa idea de que Dios no te escucha? Y que necesitas que otra persona ore, refuerce. Refuerce. Está bien. La Biblia dice que si dos o tres se ponen de acuerdo en la tierra por algún propósito, el Señor va a orar. Eso es bíblico, eso lo creemos. Pero si alguien comienza a creer que por el hecho de que no hay dos o tres personas orando por una situación, Dios no lo está escuchando, ahí hay un argumento donde el maligno está ciertamente trabajando y le está haciendo creer a esa persona que su oración no está llegando al cielo. ¿Sí? Mire, pero no te nos muevas de allí porque esto se va a poner extremadamente poderoso.